días, bienvenidos a Indicador Político Televisión, hoy con su gustada sección Los Pinos 2018, La Silla Embrujada. El proceso que estamos siguiendo, observando, analizando de ya no sucesión presidencial, sino de elección presidencial para el 2018, pues sigue avanzando a pasos muy rápidos. De hecho, podemos decir que ya se posicionó como la agenda más importante, la prioridad en el establecimiento de la agenda política, porque todo lo que hagan o dejen de hacer partidos y algunos liderados políticos tiene que ver con la nominación del candidato y desde luego la propia elección presidencial. Empezamos por el lado de los suspirantes, de los aspirantes, de los que quieren ser. El PRI amplió su baraja, los cambios que hizo el presidente de la República antes de su informe, de alguna manera posicionan a otras personalidades en la lista de aspirantes. De dos que ya conocíamos, Videgaray y Osorio Chong, se pasa a 6 prácticamente: Beltrones, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, ahora en Sedesol, y José Calzada en Agricultura. No quiere decir que de ahí forzosamente hay una competencia entre ellos. Comentábamos en un programa anterior a esta lógica del sistema que 6 son manejables, permiten descartes y permiten ajustes a lo largo del tiempo y desde luego le da margen de maniobra al presidente de la República. En la oposición pues no se ve todavía mayor cosa, quizá lo que haya que subrayar en el Partido de Acción Nacional, Gustavo Madero, que se había perfilado desde poco antes de terminar su gestión como presidente, como precandidato a la presidencia, después del ascenso de Ricardo Anaya como presidente del Comité Ejecutivo del PAN. Los bonos de Gustavo Madero bajaron un poco, pero en este caso no podemos hacer descartes, no hay espacio para hacer descartes, porque aquí se aplica aquella máxima de Sor Juana Inés de la Cruz, que en un momento dado podrán decir: los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Lo que estamos haciendo aquí son más o menos ajustes y seguimiento de posicionamientos. En los partidos el PRI sale muy fortalecido. Desde luego el presidente de la República toma el control del partido, deja el mensaje al nombrar él mismo a Manlio Fabio Beltrones de que él será el que manejará el PRI, por lo tanto tendrá todo el control del aparato político del sistema a la hora de decidir por la candidatura. Beltrones se coloca desde luego de modo natural como precandidato, pero si se hablaba de que junto a Videgaray y Osorio y la gestión política de las decisiones de gobierno le habrían dado una posición, alguien escribió por ahí, de vicepresidente de la República, ya se vio que no, será presidente del PRI, tendrá la agenda muy importante de las elecciones de gobernador en el 2016 y Estado de México en el 2017. Pero queda, eso sí, muy centralizado, la toma, el inicio más bien de gestiones y de funciones en el Congreso, pasado 1 de septiembre, pues mostró el PRI a un partido muy consolidado, muy sólido, con mucha fuerza y desde luego con capacidad para ir conduciendo con cierta prioridad la agenda política. La oposición, bueno, el PAN y PRD llegan divididos internamente, no fracturados, salvo en el caso de PRD que se divide en Morena, pero de alguna manera sí habrá alianzas políticas, aunque López Obrador diga que no, sí se tendrán que hacer. En el PAN, de alguna manera se restablecieron ciertos canales de continuidad. El PAN, con el apoyo de Ricardo Anaya, llegó a la presidencia de la Cámara de Senadores a través de Gil Swart, y de alguna manera esto es el mensaje de que el panismo podría no fracturarse, lo cual es una buena noticia, sobre todo para el PAN. Y entre las claves importantes hay que destacar ya el arranque formal de las elecciones de gobernador y sobre todo aquellas que nos han interesado mucho, que son en 2 grupos. Uno, ¿qué va a ocurrir con las 3 gubernaturas aliancistas que en el 2010 derrotaron al PRI, plantearon alternancia en Oaxaca, en Puebla y en Sinaloa? Los datos que tenemos hasta el momento es que aparentemente, o hasta hoy, septiembre, no hay posibilidades de construir alianzas.
ya no habrá PAN-PRD y por lo tanto la posibilidad de que la alianza PAN-PRD mantenga las gubernaturas será cada vez más difícil, no imposible, pero tendrán que hacer un trabajo cada uno por sus partes. En Sinaloa se vio ya el regreso del gobernador Mario López Valdés al PRI y por lo tanto la prioridad será el PRI y el PRI arranca con muy buena posición en Sinaloa. En Oaxaca igual la fractura PRD-PAN y más que todo PRD-Morena y más aún candidatos o aspirantes precandidatos con liderazgos en ciertos grupos tanto del PRD como con Morena están muy divididos y por lo tanto no habrá una conjunción de una candidatura. Y en Puebla hasta hoy ya hay un indicio, el PRD dice no vamos en alianza con el PAN, no quiere decir que no se logre, quiere decir, por lo pronto en este arranque, de que costará más trabajo y el gobernador Rafael Moreno Valle, que es precandidato presidencial del PAN, entre los varios que tenemos ya en la lista, buscará cierto tipo de refuerzo en esta alianza con el PAN. Él tiene en todo caso 2 gubernaturas, una de corto plazo, la minigubernatura de 2 años, de aquí al 18 y emparejada en el 18 con la presidencial, siendo o no candidato, tendrá que ganar la otra gubernatura. Entonces el caso en que serán 2 gubernaturas para un gobernador, y en este caso no hay todavía buenos indicios de alianza, es posible que PAN y PRD puedan llegar porque es la única manera de mantener el dominio de esta coalición sobre el PRI en el Estado. Hay que tomar en cuenta también ahí que el PRI en Puebla se está restableciendo, de que Mario Marín, el gobernador que fue pues prácticamente defenestrado por el caso de Lidia Cacho, más a nivel de círculo rojo y a nivel político, ya reconstruyó su alianza y es la posición más fuerte en el PRI que va a participar en la designación de los candidatos. Entonces así están más o menos las posiciones en nuestro reloj político. Faltan 2 años, 9 meses, 29 días para las elecciones presidenciales y podemos un poco resumir esta parte diciendo que los que suben, bueno, sube el presidente de la República, restablece parte de su dominio político y a nivel ya de ambiente político nacional, incluyendo la oposición, el presidente es el que está estableciendo, fijando los puntos de la agenda. Si vienen o no reformas, viene la discusión de las leyes secundarias, de las reformas estructurales constitucionales. Sube Rafael Moreno Valle, más que todo porque ya se está descubriendo que ha creado comités políticos para su candidatura presidencial en varias partes de la República, y esto indica pues ya una intención muy clara de ser candidato. López Obrador se fortalece porque, bueno, él le va en lo suyo, es el único precandidato y no deja pasar oportunidad para hacer críticas tanto a los otros precandidatos como a los partidos que están en la contienda, y él es el que está en estos momentos, cuando menos en esa parte, planteando la agenda. Bajan, disminuyen, caen, reducen sus posibilidades. Gustavo Madero, por supuesto, y más que todo porque en medios se está publicando parte de sus enojos. En algún momento se dijo que todo era medio arreglado este pleito con Ricardo Anaya. Si es así, de todos modos, a nivel de opinión pública, sus bonos han ido bajando un poco. El PRD también baja, se ve que ni siquiera tiene posibilidades ni cuadros para nombrar a un presidente del comité ejecutivo, y están en estos momentos, sobre todo, buscando que un expriista renuncie ya a cualquier otro tipo de militancia y se haya afiliado al PRD. Si no tienen más que Agustín Basabe, expriista, como candidato a la presidencia del partido, de todos modos ya hay otros tiradores, van a llevar a debate, van a llevar a confrontación, y por lo tanto el PRD se seguirá lastimando, se seguirá debilitando con vistas al 2018. Baja también Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal. No hay espacios, no hay como que un programa político de posicionamiento de su figura como precandidato presidencial. Él aparentemente está apostando a hacer bien su trabajo como jefe de gobierno, dentro de todas las limitaciones, desde luego, de una ciudad como es la Ciudad de México o el Distrito Federal, y en la medida en que
tenga algunos resultados, cuando menos no negativos, que es el caso de lo que ocurriría con Mancera, no que tenga positivos, sino que tenga cada vez menos exposiciones negativas, podrá de alguna manera tener más espacio para un posicionamiento. Entonces, esto es un poco cómo va esta lucha por la silla embrujada para julio del 2018. Y nos queda nada más esta parte que hemos estado haciendo un seguimiento de cómo está la historia de las sucesiones presidenciales, cómo se han planteado los aspectos más importantes del reforzamiento de la presidencia de la República en toda la historia legal o constitucional. Hablábamos un poco ya de la Constitución de Cádiz, quedó por ahí un poco también como punto a referirse. La Constitución de Cádiz se hace, desde luego, para reforzar el poder del rey Fernando VII como rey de España, que en esos momentos estaba todavía excluido por parte de Napoleón, lo tenía detenido en Bayona, en Francia, y lo que es la clase política construye lo que fue el primer intento muy formal y muy legal, y que desde luego sienta las bases del sistema político y del régimen de gobierno, que sea una monarquía constitucional. Es decir, monarquía parlamentaria. La Constitución de Cádiz crea y fortalece el Parlamento a nivel de lo que era el Reino de la Nueva España, lo que después fue México. Se crean las diputaciones provinciales, lo cual quiere decir que en México nacimos como república o como sistema político parlamentario. Lo que gobernaba en la Nueva España eran las diputaciones provinciales, y el jefe político, que era designado por el virrey, y el virrey a su vez era nominado por el propio rey. Hay pues ya los cimientos de un régimen de gobierno que era el parlamentario. Las diputaciones provinciales eran electas, tenían la supervisión de los ayuntamientos. En aquel momento había pocos ayuntamientos, pero la Constitución de Cádiz dijo, pues aquella agrupación, aquella organización ciudadana que quiera convertirse en ayuntamiento, basta que lo declare a sí mismo. De las facultades especiales de las diputaciones provinciales eran prácticamente las de ser vigilantes de lo que sería, o en aquel momento funcionaría como ejecutivo, que era el jefe político y el virrey, vigilar contribuciones, inversión de los fondos públicos, supervisar ayuntamientos, arbitrar entre conflictos entre comunidades, el papel y el control de la educación. Desde entonces la educación era un punto central en la construcción del sistema de gobierno, el sistema político, evitar los abusos del gobierno. Digamos, sería el primer fermento de que a la Diputación Provincial se le daba el primer instrumento de lucha contra la corrupción, y desde luego formalizar ya el censo y las estadísticas en las provincias. Así pues, estamos hablando de sucesión presidencial. Todavía a nivel académico, a nivel político, nos referimos al origen de la sucesión presidencial en la Constitución de 1917, pero no, aún antes de ser México independiente, en la Constitución de Cádiz de 1812, la consumación de la independencia en México se logra en 1821, la primera Constitución Federal fue en 1824, entonces antes de eso, en 1812, ya se estaban estableciendo los pilares fundamentales del régimen de gobierno mexicano. Así pues, esta historia de la sucesión presidencial viene desde la fundación del México independiente. Pues nos veremos la próxima semana y seguiremos aquí comentando todos los avatares y vicisitudes de Los Pinos 2012, la silla embrujada. Hasta pronto.